En la oración de la Madre Teresa, la vida sacramental constituía el centro de su existencia. La frecuencia con que ella recibía el sacramento de la penitencia y el interés que siempre tuvo para que las hermanas pudieran recibirlo, nos habla muy claro de la importancia que para ella tenía el recibirlo con frecuencia y siempre con las debidas disposiciones. Es un medio excelente que la Iglesia nos ofrece para crecer en el amor a Jesús, quitando todo aquello que impida la unión con Él. El sacramento de la Eucaristía, la misa diaria que constituye la fuente y cima de la vida cristiana, estaba en el centro de su vida. Cristo Jesús, que murió, resucitó, que está a la derecha de Dios e intercede por nosotros, está presente de múltiples maneras en su Iglesia. Está en su palabra, en la oración de su Iglesia, en los pobres, los enfermos, los presos, en los sacramentos de los que Él es autor, en el sacrificio de la misa y en la persona del ministro. Pero sobre todo, está presente bajo las especies eucarísticas. El modo de presencia de Cristo bajo las especies eucarísticas es singular. Eleva la Eucaristía por encima de todos los sacramentos y hace de ella como la perfección de la vida espiritual y el fin al que tienden todos los sacramentos. En el Santísimo Sacramento de la Eucaristía están contenidos verdadera y substancialmente el cuerpo y la sangre junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y por consiguiente Cristo entero. Esta presencia se denomina real, no a título exclusivo, como si las otras presencias de Cristo no fuesen reales, sino por excelencia, porque es substancial, y por ella Cristo, Dios y hombre, se hace totalmente presente. Es el mismo Jesús resucitado que está en el cielo, y que de una manera misteriosa, pero real, se hace presente en la Eucaristía. La Madre Teresa tenía una fe fuerte y una conciencia viva de esta presencia real de Cristo en la Eucaristía. De ahí que toda su vida y la orientación que dio a la congregación que Jesús la llamó a fundar, estaba bien fundamentada en este sacramento. Una hermana que entró en los primeros años de la congregación, testigo diario de las acciones de Madre Teresa, nos dice la gran fe que tenía en la Eucaristía y cómo la recibía. Recibía la Sagrada Comunión diariamente, con una devoción tremenda. Cuando algunos días se celebraba una segunda misa en la casa madre, trataba siempre de asistir, aunque estuviese muy ocupada. La profundísima reverencia de la Madre hacia el Santísimo Sacramento era un signo de su profunda fe en la presencia real de Jesús bajo las apariencias de pan y vino. Su actitud de adoración, gestos tales como las genuflexiones, su manera de arrodillarse y juntar las manos, su preferencia por recibir la Sagrada Comunión en la lengua, todo ello testimoniaba su fe en la Eucaristía. Comenzaba cada día entrando en comunión con Jesús en la Eucaristía y salía de casa con el rosario en la mano para encontrar y servir a Jesús en los no deseados, los no amados, aquellos de los que nadie se ocupaba. Sus pensamientos acerca de la Eucaristía nos dicen muy claro cómo su vida giraba en torno al Santísimo Sacramento. Estos son algunos de sus pensamientos. Jesús, el pan vivo, el significado de esta Eucaristía es la comprensión del amor. Cristo comprendió que teníamos un hambre inmensa de Dios. Comprendió que habíamos sido creados para ser amados, y así Él se convirtió en el pan de vida. Mientras comían, tomó pan, y bendiciéndolo lo partió, se lo dio y dijo: «Tomad, esto es mi cuerpo».
Esta es mi sangre. Lo que el alimento material produce en nuestra vida corporal, la comunión lo realiza de manera admirable en nuestra vida espiritual. La comunión con la carne de Cristo resucitado, vivificada por el Espíritu Santo, dador de vida, conserva, acrecienta y renueva la vida de gracia recibida en el bautismo. Este crecimiento de la vida cristiana necesita ser alimentado por la comunión eucarística, pan de nuestra peregrinación, hasta el momento de la muerte, cuando nos sea dada como viático. Y es que, así como las comidas nos procuran las fuerzas necesarias para vivir y actuar, así Jesús, instituyendo la comida eucarística, ha querido poner a disposición de los creyentes las fuerzas necesarias para superar las tentaciones y para el desarrollo de la entera vida cristiana. A quienes se sienten desprovistos frente a los deberes que tienen que desempeñar, ese mismo alimento de comunión les da valor para comprometerse con ardor. Al recibir a Jesús en la comunión, se acrecienta nuestra unión con Él. Así lo dice el Señor: el que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. La vida en Cristo encuentra su fundamento en el banquete eucarístico. Y también es Jesús quien nos dice: lo mismo que me ha enviado el Padre, que vive, y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. El que recibe al Señor se reúne con Él en la más interna y afectiva comunidad, porque se abre para Él en su propia intimidad un lugar de comunicación, de salvación, de constante intercambio. Esta entrega que Jesús nos hace de sí mismo exige que, una vez terminada la misa, nos esforcemos por realizar aquello que hemos celebrado, que realmente pongamos todo lo que está de nuestra parte, aun con todas nuestras limitaciones, por ofrecer a los hermanos nuestros servicios, tiempo, energías, atención, cuidados. La plegaria en la acción es amor, y el amor en la acción es servicio. Esto nos lleva a dar a cada persona lo que una persona puede necesitar. La cuestión es dar lo que hemos recibido, y esto puede hacerse a veces ayudando en algún trabajo o necesidad de la persona, y otras veces puede concretarse en una ayuda espiritual. Así lo entendió la Madre Teresa, y por eso dice: Jesús también quiere darnos la oportunidad de transformar nuestro amor por Él en acción viva. Él se convierte en el hambriento, no solo de pan, sino de amor. Él se convierte en el desnudo no solo por un manto que lo abrigue, sino por ese amor, por esa dignidad humana. Él se convierte en el que no tiene hogar, no solo por ese lugar en un pequeño cuarto, sino por ese sincero y profundo amor hacia el prójimo, que es la Eucaristía. Este es Jesús, el pan vivo, el que ha venido a compartir su divinidad con nosotros. La Eucaristía es nuestra gloria y alegría. La Santa Misa es nuestra oración cotidiana, en la cual nos ofrecemos con Cristo para ser partidos y distribuidos a los más pobres. La Eucaristía es nuestra gloria y alegría, y encierra el misterio de nuestra unión con Cristo. La Eucaristía y el pobre no son más que un mismo amor. La Eucaristía es el misterio de nuestra unión profunda con Cristo. Se participará tanto mejor en la celebración de la Eucaristía, cuanto más se identifique con la palabra de Dios que se proclama, con los textos que se leen y con los gestos que se realizan, que están llenos de contenido. No basta con estar presente, hay que tomar parte en la celebración. Esto es lo que hacía la Madre Teresa y lo que enseñaba.
para ayudar a los sacerdotes a celebrar la misa con las mejores disposiciones, había mandado colocar en las sacristías de todas las casas de la congregación un letrero que decía así: celebra cada misa como tu primera misa, como tu única misa, como tu última misa. Quería que así lo recordasen todos los sacerdotes que celebrasen en sus casas. Y parece que lo debió conseguir, porque ella misma dice a sus hermanas: durante la misa, ¿has visto con cuánto amor y cuidado tocaba el sacerdote a Cristo en la Santa Hostia? Haz lo mismo cuando vayas al hogar de los moribundos, porque encontrarás al mismo Jesús de la Santa Hostia en los destruidos cuerpos de nuestros pobres. Solo si participaban así en la misa, podrían descubrir al mismo Jesús en los pobres, los enfermos, los moribundos. Para ser capaces de ver, para ser capaces de amar, tenemos necesidad de una profunda unidad con Cristo, de una oración intensa. Por eso las hermanas empiezan su jornada con la misa, la Santa Comunión, la meditación, y la cerramos con una hora de adoración al Santísimo. Esta unión eucarística constituye nuestra fuerza, nuestra alegría y nuestro amor. En los comienzos, la Madre Teresa solo estableció una hora de adoración los jueves por la mañana. Más tarde, al intensificarse el trabajo, cuando las hermanas no podían llegar a todo, se estableció una hora de adoración diaria por la noche. Así nos narran cómo se llegó a esta determinación. En 1973, cuando las misioneras de la caridad vieron que no podían atender a tantas necesidades y no eran muy conocidas, un grupo de hermanas le dijeron a Madre Teresa que ellas no podían llegar a todo: el apostolado, las labores propias de la casa. Veían que eran pocas para todos los trabajos que realizaban. Sentían la falta de fuerza, la incapacidad para sobrellevar labor tan ingente. Madre Teresa, con gran comprensión, les preguntó: ¿qué pensáis que se debe hacer? Y las hermanas le respondieron: sí, Madre, hemos pensado que la solución es hacer una hora más de oración. Desde entonces, las misioneras de la caridad tienen una hora más de adoración al Santísimo. Además de la oración de la mañana, laudes, misa, la Madre Teresa estableció una hora de adoración al Santísimo todas las tardes. Así nació la adoración vespertina de las misioneras de la caridad. Madre Teresa, cuando oyó esa respuesta de las hermanas, se llenó de alegría y dijo: estaba deseando poder hacerlo, pero no me atrevía a tomar la decisión porque no quería asfixiaros más. Pero si sois vosotras las que me lo pedís, hágase. Aquí descubrimos cómo, para soportar el peso de cada día, necesitan encontrarse con Cristo, estar con el único que les puede dar fortaleza y ánimo en su tarea diaria. Sus fuerzas están en el Señor, en vivir junto a Cristo. Algunas personas que conocían lo mucho que había que hacer para atender a tantas necesidades, le decían a la Madre Teresa que no se explicaban cómo dedicaban tanto tiempo a la oración. Pero la Madre Teresa siempre tenía la respuesta: podemos hacer tanto por los pobres porque oramos. Ahí radica nuestra fuerza. En el Evangelio tenemos la enseñanza de Jesús en este punto. Cuando llegó a la casa de Lázaro y sus hermanas, conocemos la queja de Marta porque su hermana, sentada a los pies del Maestro, no se preocupaba de ayudarla en los trabajos. Y también conocemos la respuesta de Jesús: María ha elegido la mejor parte. No es contradictorio el atender a Jesús y el estar a sus pies escuchándole. Lo que le está diciendo a Marta es que
Tu afán no puede ser fértil. No puedes dar todos los frutos que pretendes si no paras y dejas que cale la palabra de Dios. Y es que, como dice la Madre Teresa, necesitamos a Jesús para llevárselo a los demás. La Iglesia nos ha encomendado el gran apostolado de llevar a Cristo al corazón de nuestra gente. Tenemos que acercarlas a Jesús. Pero mientras no lo poseamos, no lo podemos dar. Por eso es por lo que necesitamos de la Eucaristía. Es cierto que nuestra forma de vida es difícil, pero no puede ser de otra forma. No se trata solo de la pobreza material, sino de la pobreza de vivir permanentemente rodeado de gente que sufre, de moribundos. Solo la Eucaristía, solo Jesús, puede darnos la alegría suficiente como para realizar nuestra tarea con una sonrisa. Cristo no puede engañarnos. Por ello, nuestras vidas deben estar entrelazadas con la Eucaristía. La misa es el alimento espiritual que me sostiene, sin el cual no podría vivir un solo día, una sola hora de mi vida. En la misa está Jesús bajo la forma de pan, mientras que en los barrios bajos vemos a Cristo y lo tocamos en los cuerpos lastimados, en los niños abandonados. El mundo está hambriento de Dios, y cuando Jesús llegó al mundo, quiso satisfacer esa hambre. Se convirtió en el pan de vida, tan pequeño, tan frágil, tan desvalido. Y como si esto no fuese suficiente, se nos hace presente en el hambriento, en el desnudo, en el hombre sin hogar, para que pudiésemos satisfacer su hambre de amor, de nuestro amor humano, no de algo extraordinario, sino simplemente de nuestro amor humano. Haz que el corazón de Jesús Eucaristía haga nuestros corazones mansos y humildes como el suyo, y ayúdanos a sobrellevar las obligaciones familiares de una manera santa. Deseo que podáis conoceros al partir el pan. Amaros cuando coméis este pan de vida. Quería que sus hijas recibiesen a Jesús en la Eucaristía, como la Virgen lo recibió en la Encarnación. Cuando recibís a Cristo, después de la participación del pan vivo, acordaos de lo que la Virgen debió de experimentar cuando el Espíritu Santo hizo que quedara llena del cuerpo de Cristo. Y les dice los efectos que experimentó cuando el Verbo se hizo carne en ella. El Espíritu Santo fue tan potente en ella que ella se levantó aprisa para ir a servir. De esta profunda unión con Cristo también brotaría en ellas el servir a Jesús en sus hermanos. Además, quien come la carne del Señor siembra en su corazón, según la promesa de Cristo, un germen de resurrección. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. El encuentro con Cristo en la Eucaristía es signo y garantía del encuentro con el Señor más allá de la muerte. La Eucaristía actualiza en la conciencia de los cristianos la perspectiva de la vida futura que ha de estar siempre presente en el horizonte del creyente. La proyección de la Eucaristía a la vida futura es, por tanto, un aspecto capital que ha de integrarse en las vivencias de quienes participan en su Iglesia entera, que clama sin cesar, animada por la fe y la esperanza: ven, Señor Jesús. Para un cristiano, este es el acontecimiento más importante y definitivo que aún queda por cumplir, y del que la Eucaristía nos ofrece un anticipo incesante, al mismo tiempo que nos confirma la seguridad de su realización. Cada vez que la Iglesia celebra la Eucaristía, recuerda esta promesa, y su mirada se dirige hacia el que viene. En su oración implora su venida.
Ven, Señor Jesús, que tu gracia venga y que este mundo pase. La Iglesia sabe que, ya ahora, el Señor viene en su Eucaristía y que está ahí, en medio de nosotros. Sin embargo, esta presencia está velada. Por eso celebramos la Eucaristía, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Y pedimos entrar en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres, Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti, y cantaremos eternamente tus alabanzas, por Cristo, Señor nuestro. Así rezamos en una plegaria eucarística al orar por los difuntos. Somos conscientes del anhelo que sentimos en nuestro corazón de una vida futura. Jesús colma todo anhelo del corazón humano en la Eucaristía. Es verdaderamente admirable que Cristo haya querido hacerse presente en su Iglesia de esta manera singular. Puesto que Cristo iba a dejar a los suyos visiblemente, quiso darnos su presencia sacramental. Puesto que iba a ofrecerse en la cruz por nuestra salvación, quiso que tuviéramos el memorial del amor con que nos había amado hasta el fin, hasta el don de su vida. Por eso, en su presencia eucarística, permanece misteriosamente en medio de nosotros como quien nos amó y se entregó por nosotros, y se queda bajo los signos que expresan y comunican este amor. El Papa nos estimula a esta adoración eucarística de la que el mundo tiene tanta necesidad. La Iglesia y el mundo tienen una gran necesidad del culto eucarístico. Jesús nos espera en este sacramento del amor. No escatimemos tiempo para ir a encontrarle en la adoración, en la contemplación llena de fe y abierta a reparar las faltas graves y delitos del mundo. No cese nunca nuestra adoración. La presencia del verdadero cuerpo de Cristo y de la verdadera sangre de Cristo en este sacramento no se conoce por los sentidos, sino sólo por la fe, la cual se apoya en la autoridad de Dios. Una vez terminada la misa, Jesús sigue presente en el sagrario y allí mantiene su ofrenda redentora y espera que nosotros vayamos a visitarle para repartir sus gracias como lo hacía cuando vivía en Palestina. Sí, en el sagrario se conserva el pan de vida, en las especies sacramentales está Jesucristo vivo con su cuerpo, sangre, alma y divinidad, de una manera misteriosa y sacramental. Pero es Cristo resucitado. Quiere estar a nuestro servicio permanente para que le visitemos, para compartir con Él nuestras preocupaciones y las suyas a favor de los hombres, para ser llevado a los enfermos. En esta forma tan sencilla, silenciosa y oculta, está por nosotros, para nuestro bien, para decirnos cómo podemos encontrar el descanso y el equilibrio, y para enseñarnos a conocernos a nosotros mismos. Solo se descubre uno a sí mismo cuando encuentra el verdadero amor y por él se deja gobernar. Esta es la oración sencilla que hemos de hacer ante la Eucaristía. Adorar y abandonarnos para que sea Él quien nos dirija. En la adoración encontramos la solución al difícil laberinto de nuestros egoísmos. Esto lo sabía muy bien la Madre Teresa, y por eso, a pesar de los muchos y difíciles trabajos que realizaba a favor de los pobres, estableció la hora de adoración ante el Santísimo todas las noches. Allí descubría el amor infinito de Dios, y ese mismo amor quería derramar en todas las personas con las que se relacionaba.
La oración personal y sobre todo la Eucaristía ocupan el centro de la vida de la Madre Teresa, y también la oración vocal con la que la Iglesia acude a Dios de tantas maneras. La oración vocal es un elemento indispensable de la vida cristiana. A los discípulos, atraídos por la oración silenciosa de su Maestro, éste les enseña una oración vocal, el Padre Nuestro. Esta oración es válida por sí misma y necesaria para todos los hombres. Nadie puede decir que es suficientemente experimentado en la vida del Espíritu y que por lo tanto no necesita del Padre Nuestro. El Padre Nuestro será siempre escuela de oración, pues con él ha querido el Señor enseñar a orar a sus discípulos y en ellos a todos los hombres. Dice la Madre Teresa: creo que cada vez que decimos el Padre Nuestro, Dios mira sus manos donde nos tiene dibujados. Quiero que sepáis que os tengo esculpidos en la palma de mis manos. Qué descripción más hermosa y expresiva del amor personal que Dios siente por cada uno de nosotros. Para hacer bien la oración vocal, no solo hay que entender lo que decimos, sino que es necesario estar ocupados con aquel a quien hablamos. Especialmente cuando se trata de las breves oraciones fundamentales como el Padre Nuestro, Ave María y Credo. Hay que seguir con la mente lo que se dice con la boca. Colocarse en una actitud conveniente, sabiendo a quién se dirigen estas plegarias. Es útil fijar en estas oraciones cotidianas un punto de referencia en el que poner la atención. Si rezamos el Padre Nuestro, podemos fijar la atención en alguna de las peticiones. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Y al repetir el Ave María, lo mismo. Si estamos convencidos de la importancia de la maternidad divina de María, diremos con fervor y gozo: Madre de Dios, ruega por nosotros. Conocemos lo que el rosario era para la Madre Teresa. Ella lo rezaba y aconsejaba a sus hermanas lo fueran rezando cuando se dirigían a su trabajo. El rezo del rosario ha ayudado a muchos cristianos en su vida espiritual. El rosario ha sido llamado compendio del Evangelio. Su rezo desarrolla una oración contemplativa, de alabanza y de súplica al mismo tiempo, y promueve la vida cristiana y empeño apostólico. Si se le ha llamado al rosario compendio del Evangelio, es porque toma del Evangelio el enunciado de los misterios y las fórmulas principales. Se inspira en el Evangelio para sugerir, partiendo del gozoso saludo del ángel y del religioso consentimiento de la Virgen, la actitud con que debemos recitarlo. El rosario es, por tanto, una oración evangélica. La Iglesia propone a todos el rezo del rosario para introducirnos poco a poco en la oración de Jesús a su Padre. Los santos saben descubrir cómo María nos lleva a Jesús. Para muchos cristianos, el rezo del rosario fue el camino que les llevó a la oración contemplativa. Cuando se pone el acento en el verdadero objeto de la oración, que es mantenernos bajo la mirada del Padre, unidos a Jesús en las diferentes etapas de la vida, se comprende mejor que lo esencial del rosario es la contemplación de Cristo con los ojos y el corazón de la Virgen. Bien sea que recemos los misterios gozosos, luminosos, dolorosos o gloriosos, es siempre Jesús que dialoga con el Padre, recordándole su amor infinito por los pecadores. Rezar así el rosario es una manera de contemplar a Cristo para unirnos a Él en el amor. Además, dispone nuestro corazón para participar mejor en la liturgia en la que encontramos esos mismos misterios de la vida de Cristo, para unirnos a Él en la realidad sacramental. Incluso el rosario puede ayudarnos en un aspecto más existencial.
La experiencia de la vida nos dice que algunos días nos toca vivir situaciones dolorosas, sufrir pesadas tentaciones, o por el contrario, estar llenos de alegría. Podemos rezar el rosario, eligiendo aquellos misterios que vayan mejor con la situación personal en la que nos encontramos. Y unas veces sacaremos de esta oración fuerzas para superar las dificultades, y otras participaremos de la alegría de Cristo resucitado. Contemplamos a Cristo en los misterios del rosario, para reproducir en nosotros sus propios sentimientos. En definitiva, el rosario es una iniciación durante nuestra peregrinación por la tierra, a la vida de las tres divinas personas en nosotros, un gusto anticipado de lo que constituirá nuestra dicha eterna. La Madre Teresa no solo rezó el rosario, sino que su ejemplo fue estímulo para que muchas personas lo rezasen. En la vida de la Madre Teresa se cuenta una anécdota que podemos recordar. Jim Castle estaba muy cansado esa noche cuando abordó su avión en Cincinnati, Ohio. El empresario de 45 años de edad había completado una semana entera de reuniones y seminarios. Ahora se sentaba agradecido en su asiento, listo para el vuelo de regreso a casa en Kansas City, Kansas. Al ir entrando los pasajeros en el avión, las conversaciones y el ruido producido por el equipaje que estaba siendo guardado resonaba en el ambiente. De pronto, todo el mundo calló. Todos se movían calladamente. Jim levantó su cabeza para mirar a ver qué sucedía y quedó boquiabierto. Por el pasillo caminaban dos monjas vestidas con su hábito blanco y azul. Él reconoció el rostro de una de ellas inmediatamente, su piel arrugada, su cálida mirada. Era un rostro que había visto en las portadas de periódicos y en la revista Time. Las dos monjas se detuvieron junto a él. Jim se dio cuenta que su compañera en el asiento contiguo sería Madre Teresa. Mientras los dos últimos pasajeros se acomodaban, Madre Teresa y su compañera sacaron el rosario. Cada decena del rosario era de diferente color. Jim se dio cuenta. Cada decena representaba diferentes partes del mundo. La Madre Teresa le dijo: «Yo oro por los pobres y los moribundos en el continente». Mientras el avión despegaba, las dos monjas comenzaron a rezar en voz baja. A pesar de que Jim no se consideraba un católico muy religioso, pues iba a la iglesia mayormente por rutina, inexplicablemente se encontró unido en oración a ellas. A la vez que oraron la última oración, el avión alcanzaba la altitud de vuelo. Madre Teresa entonces se volvió hacia él. Por primera vez en su vida, Jim comprendió a la gente que hablaba de personas que poseen un aura. Mientras ella lo miraba, sentía que la paz lo envolvía. No podía verlo, como tampoco podía ver el viento, pero lo podía sentir, tan seguro como podía sentir la brisa cálida del verano. «Joven», le preguntó ella, «¿rezas el rosario a menudo?» «No, en verdad no». Le tomó su mano mientras sus ojos estaban fijos en él. Luego se sonrió. «Bueno, ahora sí lo rezarás». Le dejó entonces caer su rosario sobre su mano. Una hora más tarde, Jim entraba en el aeropuerto de Kansas City, donde lo aguardaba su esposa. Jim le contó su encuentro. Conduciendo hacia casa le dijo: «Siento que he conocido a un verdadero instrumento de Dios». La propia vida de Jim cambió desde su inesperado encuentro en el avión. Pensando que la Madre Teresa lleva consigo todo cuanto posee en una bolsita pequeña, hizo un esfuerzo de simplificar su propia vida. Jim dice ahora: «Trato de recordarme lo que en verdad es importante, no el dinero, ni títulos, ni posesiones, sino cómo amamos a los demás».
Con su ejemplo y sus palabras, la Madre Teresa suscitaba en las personas que la trataban el deseo de orar y de cambiar de vida. Los santos han experimentado los beneficios que el rezo del rosario tiene. La Iglesia tiene otras muchas oraciones con las que podemos acudir a Dios, a Jesucristo, a la Virgen, a San José y los santos. Y la Madre Teresa tiene preciosas oraciones que reza y rezan sus hermanas.